Bueno, muy bienvenido a todos. Mi nombre es Pablo Martín Cueto, soy licenciado en Relaciones Laborales y docente en la Universidad de la Marina Mercante. Actualmente eh, estoy a cargo de la coordinación de la gestión educativa a distancia de la universidad y me acerca a hacer esta actividad de actividad de extensión como un aporte desde el punto de vista en la modalidad que estamos trabajando hoy y, y también un poco en los procesos que se están dando del desarrollo de las competencias y la evaluación de competencias, que seguramente en próximos años, ¿sí? 1 o 2 años, 3 como mucho, vamos a tener que repensar no solamente en cómo vamos a trabajar nuestras propias asignaturas, sino que muchas universidades tendrán que revisar también un poco cuáles van a ser sus planes de estudio. Eh, ya de alguna manera el Ministerio de Educación y la CONAU están trabajando sobre ello. Hay carreras específicas que se están dando en el mercado que asisten a esto y obviamente algo que está pasando a nivel mundial y que ya en algunos países está mucho más que asentado, más tarde o más temprano iba a llegar a nuestro país y a nuestros procesos educativos. Entonces, por eso es un poco puntapié, digamos, desde una actividad de extensión que nos permita a los docentes, a los colegas, ¿no? Seguramente ustedes tienen muchísimas experiencias al respecto, y es una mirada desde mi experiencia personal y con algunos componentes que nos pueden ayudar en este contexto en el que los procesos basados en una educación con herramientas pedagógicas, didácticas, apuntando a objetivos, propósitos y competencias, se ha puesto mayor énfasis a través del desarrollo de la educación a distancia, que requiere de más herramientas que solo una exposición en una clase, ¿no? Entonces, es por eso que parte de esta actividad de extensión, que quiero aclararlo para todos, porque, bueno, evidentemente somos colegas y bueno, la mayoría de nosotros trabajamos en el mismo lugar, que, que esto no es una actividad ni del Departamento de Educación a Distancia, ni una bajada de línea determinada, sino que es claramente un aporte desde mi profesión como docente universitario. Y como colega de ustedes, que seguramente nos hemos cruzado miles de veces en el pasillo y en los bares y en las aulas de la universidad, de la cual muchos anhelamos volver en algún momento, ¿no? Bien, aquí tenemos el título, un título que abarca muchísimas cosas. Vamos a tratar de, en este tiempo que tenemos, de algunas de ellas poder ir desarrollando. Seguramente quedarán muchas, dado que esto, digamos, esta mirada de la evaluación por competencias tiene que ver no solamente con la evaluación, sino con la educación basada en competencias y que tiene un largo recorrido del cual, como muchas de las cosas que suceden en nuestro país o en esta región, eh, vienen mucho más aceleradas, ¿no? Porque quizás en otros países, en otros continentes, esto está más desarrollado y ya está puesto en ejecución. Ahora nosotros como que lo tenemos todo junto y de la mañana a la noche nos aparece, ¿no? Como así nos tocó de la mañana a la noche tener que utilizar todas las herramientas tecnológicas posibles para empezar a hacer educación a distancia, para poder seguir con las clases con nuestros alumnos. Bueno, un poco es esto que se viene que requiere seguramente de mucho trabajo, de mucho tiempo, no solamente nosotros como docentes, sino también a las universidades y a las escuelas, sobre todo en educación superior, que van a tener que ir trabajando y desarrollando, no solamente como ideas o como plan de trabajo de una universidad, sino también como todo un cuerpo docente que se requiere para trabajar los aspectos de competencias o educación por competencias. En principio, digamos, ¿de dónde surgirían las competencias? Bueno, si nosotros nos posicionamos un poco en todo lo que fue el desarrollo de la Unión Europea al principio,
y después en su evolución, en ese espacio donde empezaron a ponerse en común acuerdo tratados en cuanto a la comercialización de productos, en cuanto a la producción de los mismos, en cuanto a una moneda única. Evidentemente esto llevó a que no solamente se lograran mayores beneficios para esos países, sino también que muchos de los habitantes de esos países pudieron trabajar en esos distintos países por ser tan cercanos, poder conseguir posiciones laborales en muchos de esos países. Pero uno de los problemas que surgieron fue justamente qué competencias tenía cada uno en el desarrollo de una actividad en un país o en el otro. Por eso aparece lo que se le denomina la Declaración de Bolonia, donde se establece que varios países se ponen de acuerdo en seguir un lineamiento para establecer algunas reformas en sus sistemas educativos que apuntara a lugares en común, ¿no? A competencias o a formas de educar que estuviesen relacionadas con aquellas necesidades que ocurrían en ese contexto de ese espacio europeo en la educación superior. Para aquellos tiempos, para esa década del 90, aparecieron muchos otros elementos que nos ayudaron a entender cómo era la competencia, ¿no? Por un lado estaba la competencia que tiene que ver o centrada en la educación desde aspectos cognitivos, ¿no? Y puesto en lo que significa el saber puesto en ejecución, es decir, el saber en cuanto no solamente a lo que sabemos, sino a lo que podemos hacer con ese saber, a cómo nos desempeñamos y cómo actuamos en los diferentes aspectos de la educación. Esa es la competencia que más adelante vamos a ver qué implicancia tiene este concepto basado en un profesional o un profesional en la educación y cómo esto se relaciona en las competencias profesionales. ¿Por qué? Porque en ese momento, y como parte también de las necesidades que ocurren en ese mercado, aparece cuáles son las competencias profesionales, es decir, de alguna manera, lo que requiere el profesional desde el punto de vista de las necesidades laborales. Es decir, en todo caso, podríamos pensarlo desde la mirada del mercado. ¿Qué es lo que necesitaba el mercado? Que esos profesionales que salían de esos estudios superiores tuviesen a la hora de poder contratarlos. Entonces ahí la competencia profesional viene más de la mano de una necesidad del mercado que de lo que realmente necesitaba tener el profesional o que debería ser el profesional en función de su carrera, de sus estudios. Entonces aquí aparece la idea de que no solamente tenga los conocimientos, sino que además tenga las destrezas y aptitudes para poder ejercer la función, ¿sí? Poder trabajar de forma autónoma en esa función y colaborar, obviamente, en el ejercicio de su profesión. Esta mirada, que tiene que ver con un pensamiento de Gerald Bunk, es el primero que establece algunas competencias específicas, siempre pensando en las competencias puestas en acción. Entonces aquí aparecen las competencias técnicas desde el punto de vista de los conocimientos, de las destrezas y aptitudes que tiene que tener el estudiante o aquel que logra una profesión, obtener un título de profesión, las competencias desde el punto de vista metodológico que apuntan a los procedimientos y las competencias desde el punto de vista social que hacen a las formas de comportamiento, a las actitudes que tiene el individuo, ya sea desde el punto de vista personal como interpersonal. Por supuesto también que aparecen las competencias participativas que hacen a este estudiante, a este individuo, a este futuro trabajador, entender la capacidad de poder organizar, coordinar, tomar responsabilidades, y esas son competencias que Gerald Bunk los presenta como competencias en acción. Pero no es la única mirada, si bien Gerald Bunk lo hizo con mucha antelación a otros pensadores, también aparecen ideas de competencia como aquellas que son competencias específicas, genéricas y esenciales, que plantea Raimundo Bossio Brígido,
en la que se acercan un poco más a aquellas desde la mirada educativa, ¿no es cierto? Es la que están claramente pensadas desde el componente educativo y no tanto desde la mirada del mercado. Esto siempre va a suceder y ha sucedido. Sabemos nosotros que en los procesos de revolución industrial las escuelas nacen y se desarrollan a gran escala con la intención de generar trabajadores para esas industrias. Entonces, los niños o los estudiantes se preparaban para ir a trabajar a esas industrias, más que para un conocimiento en otros aspectos de la vida. Y también tenemos una mirada aún más moderna de Philippe Pernoud, en que establece nuevas 10 competencias para enseñar. Muchas de ellas ya están puestas en ejecución a través de los distintos planes de estudio que pueden tener tanto en la educación inicial como en la educación secundaria y en las carreras universitarias. Lo que aquí radica es cuando nosotros nos centramos en el uso de estas competencias como el centro de atención a la hora de armar nuestros planes de estudio y nuestros programas. Nosotros también tenemos como herramientas, muchas veces al elaborar las consignas de nuestros programas de estudio, todo lo que refiere a la taxonomía de Bloom. Esta mirada de poder comprender que el ser humano, el alumno, puede ir generando distintas, durante el proceso de su carrera, ¿no? Adquiriendo distintos elementos de competencias desde un pensamiento de orden inferior hasta un pensamiento de orden superior, pudiendo, por un lado, al principio por ahí, comprender o recordar algunas cosas, luego poder aplicarlas, analizarlas, evaluarlas y crearlas. Cada uno de esos pasos son importantes en el proceso de nuestra materia en particular y obviamente en el trayecto educativo en el que el alumno esté desarrollándose. Esta taxonomía de Bloom, seguramente muchos de ustedes las han trabajado para la elaboración de los objetivos de sus programas de estudio. A veces con la taxonomía al lado, a veces con la práctica profesional o la práctica docente puesta de manifiesto en el armado de un programa, en el armado de sus asignaturas. Entonces, que nosotros lo que queremos que el alumno sepa, ¿no? Adquiera como conocimientos basado en los propósitos que yo planteo en mi programa de estudio y en los objetivos que yo planteo en mi programa de estudio. Claramente, esta taxonomía me lleva a poder pensar, digamos, de cómo logro evidencias a través de otra herramienta, que es la pirámide de Miller, que me permite a mí saber, bueno, cómo evidencio la aptitud que tiene un alumno en su crecimiento en desarrollo. Es decir, cuánto logro que el alumno sepa, cuánto de lo que sabe puede ir aplicando, como a partir de sus conocimientos, cuánto puede demostrar, como lo haría, y cuánto hace. En los primeros dos escalones nos vamos a encontrar ante una forma de evaluar en que tenemos que trabajar sobre pruebas más convencionales, aquellas pruebas que están centradas por ahí en lo conceptual, ¿no? En qué concepto sabe, cómo lo puede aplicar tal concepto, y en las etapas superiores aparecen las acciones o las evaluaciones más prácticas, ¿sí? Que hacen a ejecución, ¿no? De esos conocimientos que tienen y ponerlos en mayor evidencia para poder observar si realmente han logrado esos conocimientos en un ámbito o pueden lograrlos en un ámbito profesional. Antes de seguir, como ya cada vez estamos, además, aclaro que estoy grabando la sesión para que todos lo puedan tener en sus Drive y en algún momento compartirlo con algún otro docente o quien ustedes deseen, no hay ningún inconveniente. Y en el caso de algunas preguntas que quieran hacer durante el proceso, yo voy a ir contestándolas al final, pero pueden escribirles en el chat del Meet, así al final podemos hacer un resumen en cuanto a esas preguntas. Bien. Continuando. Evidentemente necesito ciertas herramientas para evaluar esta pirámide, ¿no es cierto? Nosotros seguramente utilizamos muchas de estas, pero aquí podemos determinar
que para una etapa del saber aparecen más bien pruebas escritas u orales que yo le pregunto al alumno qué sabe sobre un determinado contenido. ¿Bien? Y ahí el alumno memorizará o recordará o podrá interpretar de alguna manera qué es lo que se le pregunta y darme una respuesta que satisface al conocimiento de recordación en que nosotros utilizamos en esas pruebas. Pero para poder trabajar sobre el saber cómo, ya tengo que pensar en casos, ¿sí? En cuestiones de que el alumno, analizando una situación de caso, por ahí simple, bueno, puede saber cómo encararla. Por ahí no podrá resolverla completamente, pero sí cómo encararla, cómo trabajarla en ese análisis. Lo mismo pasa cuando crecemos a esa etapa superior, que es demostrar, donde yo demostraré a través de un proceso de simulación, ¿sí? En donde en una práctica, supongamos, una práctica médica, trabajará con algún maniquí o con algún elemento que le sirve para demostrar su situación o qué es lo que sabe hacer o cómo lo demuestra, o en un proceso de simulación podrá determinar, bueno, qué acciones tomó correctamente y así nosotros podremos evaluarlo. Y en la etapa superior, que es la de hacer, bueno, ahí donde nosotros podemos analizar con mayor amplitud y observación, o a través de un portafolio, todos los conocimientos que han ido adquiriendo y cómo los puede lograr hacer, ¿sí? ¿Cómo logra esto? Obviamente que todas estas etapas requieren no de una materia, sino requieren por ahí de un plan de estudio. Es decir, el alumno no va a poder hacer todo esto en una misma materia, sino que quizás en los primeros años de etapa tendrá algunos conocimientos determinados, algunos avances, y en las etapas siguientes o en los años siguientes donde logrará, ¿sí? Incorporando, supongamos en una carrera, incorporando los distintos conocimientos de los distintos niveles que van adquiriendo en sus asignaturas, hasta poder comprender toda una carrera desde el punto de vista profesional y ahí sí construir o crear, ¿no? en el hacer elementos más sustantivos que le permitan desarrollar todas sus capacidades. Se está escuchando bien, ¿no? Porque yo estoy sin micrófono, pero para que ustedes no están con Sí, auriculares. sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, obviamente que para poder lograr esos conocimientos requerimos establecer criterios de evaluación. ¿Y por qué es importante tener criterios de evaluación? Bueno, seguramente muchos de nosotros utilizamos criterios, ya sea de forma, digamos, observada por los alumnos y a quien se las presentamos y les decimos cómo los vamos a evaluar, y otras tienen que ver con nuestra forma al evaluar exámenes, que tenemos un criterio determinado, más allá que lo hayamos dicho o no al alumno. Claramente nosotros lo hacemos y analizamos todos estos pasos. Bien, en un proceso que está centrado en una evaluación por competencias, es muy importante que estos criterios estén bien visibles, porque claramente en una evaluación por competencias necesitamos que el alumno logre esas competencias. Entonces yo le tengo que poner cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser las medidas en las que se va a evaluar. Esto me va a permitir que, bueno, por un lado, analizar qué evidencia hay de aprendizaje o no. Poder identificar cuáles son las necesidades, qué cosas tiene que aprender. Vamos a poner un ejemplo. Seguramente en este contexto nosotros nos hemos dado cuenta que muchos alumnos que nosotros tenemos, y por qué no docentes, porque a nosotros nos ha pasado también, podemos conocer mucho de muchas cosas, pero por ahí no sabemos utilizar una herramienta tecnológica. Entonces, yo quizás estoy evaluando sus conocimientos por los problemas que tiene el uso de la tecnología y no por el conocimiento en sí del tema a tratar. O sea, ahí es muy importante poder identificar cuál es la necesidad del aprendizaje, qué es lo que necesita aprender, ¿bien? Y ahí entonces utilizo ese criterio, ajusto ese criterio y determino cuál va a ser el nivel de logro que tiene el estudiante. Y determinando claramente cuál es el nivel de logro del estudiante, puedo
generar un proceso de retroalimentación, que es muy necesario dárselo al alumno para que él comprenda en qué es lo que debe hacer énfasis. Y esto es muy importante porque, bueno, porque claramente nos vamos a encontrar que muchos alumnos hacen las cosas en función de lo que el docente dice o el docente hace. Y pongamos un ejemplo que puede sernos útil, algunos tendrán los suyos también, en que cuando un docente, ¿no?, dice cosas así como todos los apuntes entran, ¿qué entra? Todo para el examen. Entonces, el alumno estudia en función de ese todo para el examen. Pero después le toca a otro docente que dice, bueno, entra todo, pero no más de dos renglones por respuesta. Entonces el alumno empieza a aprender o a estudiar en base a esos dos renglones. Otro le dice, no, escribí todo lo que quieras. Entonces el alumno estudia en base a eso. Entonces ese criterio de evaluación tiene que ver más con lo que el docente entonces espera y entonces el alumno hace. Y ahí por ahí perdemos ese elemento de aprendizaje. ¿Qué es lo que debe aprender? ¿El contenido, la aplicación del contenido o lo que el docente espera de eso? ¿Sí? Entonces, también la herramienta de un criterio de evaluación me permite poder retroalimentarlo para decirle qué es lo que yo espero en mayor detalle y también nos va a servir como una herramienta para generar, digamos, que no haya tanta subjetividad y que haya problemas a la hora de evaluar. ¿Por qué tengo esta nota? ¿Por qué no tengo esta nota? O sea, ¿qué valoriza la nota? Por lo tanto, cuando uno trabaja con criterios, uno podría decir, no son las preguntas que te hice, sino los criterios por los cuales te estoy evaluando. Y entonces ahí no radicamos en cuántas preguntas le hice, cuánto vale cada pregunta, cuantitativamente qué valor tiene, sino el criterio en el cual estamos exponiendo y el cual estamos midiendo. Y así logramos cuál es el logro de ese estudiante y el estudiante entiende por qué debe cumplir con ese logro, ¿sí? Y lo podemos retroalimentar correctamente. Estas son cosas que seguramente muchos de nosotros hacemos, algunos con la herramienta específica, otros con la práctica docente, pero que en esta instancia, en los procesos de evaluación a distancia, en los contextos actuales y en el futuro contexto de evaluaciones por competencia, son esenciales porque hacen a cómo vamos a poder construir estas competencias y los resultados de aprendizaje de esas competencias. Aquí tenemos una estructura basada en la taxonomía de Bloom, en la cual podemos ver cuáles son los niveles de aprendizaje, cuáles son cómo podemos lograr identificar las competencias basado en los verbos que utiliza la taxonomía de Bloom y en las actividades que están relacionadas con esos verbos puestos en acción. Obviamente que todo hace a un proceso donde el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear son parte no de una materia específica, sino de todo ese proceso educativo que va a vivir un alumno en la educación superior, ¿no? Obviamente en la educación en general, pero en nuestro ámbito de educación superior o universitaria es cómo nosotros vamos trabajando con ese alumno y en el proceso educativo. Como verán, parece muy complejo, ¿no? Pero muchos de nosotros lo estamos haciendo. El tema es cómo poder afinar el lápiz, ¿no? Y trabajar desde este aspecto de las competencias, que es lo que vamos a poner a continuación. Entonces, nosotros podemos ver aquí algunas imágenes, que seguro algunos de ustedes las conocen o las han visto, que tienen que ver con las escuelas de ayer y hoy, ¿no? Ese proceso de educación que nos llevó desde la escuela aristotélica, pasando por la escuela de Bolonia, pasando por las escuelas basadas en la revolución industrial, en un panóptico, ¿no? En una estructura, y las que nosotros conocemos habitualmente como aulas, ¿no?, de hoy. Generalmente nosotros decimos que
o a veces escuchamos que las escuelas no han cambiado. Bueno, yo diría que han cambiado, mucho han cambiado, pero quizás la estructura, ¿no?, en la que nosotros observamos en el aula parece como ser la misma, ¿no? Y fíjense que hoy tenemos un aula basada en un Meet, cada uno en su casa, y a veces hasta tenemos un posicionamiento panóptico, ¿no? Podemos observar qué está haciendo cada uno desde nuestro Meet, nuestra conexión de Meet. Y también es un aula, porque cuando pedimos hacer los exámenes, estamos como observando a cada uno de los alumnos, como si estuviésemos viendo las cabezas de cada uno de los alumnos que están haciendo el examen. O sea, encontramos a través del uso de la tecnología que hay muchas cosas que se han ido modificando, han ido cambiando, que por ahí no lo hemos percibido, no por la cuestión solamente edilicia, sino porque estos elementos que constituyen desde qué lugar y para quién estamos enseñando. Yo suelo trabajar en lo personal, hay una materia que doy en la universidad que se llama gestión de pymes, que más allá de los contenidos, hay una cosa que es muy interesante, o que me permite a mí verlo en la materia, es que una cosa es enseñar la gestión de recursos humanos en pymes, digamos, cómo ser profesionales en una pyme, pero una cosa interesante que yo siempre les planteo es cómo trabajar en una pyme y no haber estudiado para ser un emprendedor de pymes. Los procesos educativos que nosotros recibimos, la mayoría de nosotros, salvo algunas excepciones en algunos colegios en particular, están pensados para alumnos que vayan a trabajar en empresas, a ser empleados de, no a ser dueños de, o tener un emprendimiento, ¿no? Entonces, me parece que esa mirada interesante en la que plantea, o por lo menos a mí me plantea la materia, en que los alumnos no solamente puedan saber cómo gestionar, en este caso en particular, los recursos humanos en una pyme, sino ponerse en el lugar de aquel que emprende, que es un empresario o un mini empresario, y que cambia ese rol, ¿no? Y entonces tiene que aprender, tiene que educarse en otro concepto de cómo desarrollar un emprendimiento basado en otra mirada que no es la que estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados a ser empleados de, ¿no?, o educarnos para ser empleables, digamos, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, a grandes rasgos, por supuesto que hay mucho para trabajar y no nos daría, obviamente, esta charla o conferencia, son las competencias, los tipos de competencias, la taxonomía de Bloom como una herramienta muy importante que utilizamos y que debemos utilizar en una educación basada en competencias, la pirámide de Miller, que nos permite ver cuál va a ser la forma en que vaya creciendo ese conocimiento y esa aplicación de conocimiento en el alumno, las herramientas de evaluación que tendré en función de cada uno de esos pasajes de la pirámide de Miller, cuáles son los criterios de evaluación que tengo que trabajar y cómo puedo ir identificando las competencias basadas en esos criterios, en esos procesos educativos. Bien. Claramente, si queremos trabajar en la evaluación de competencias, esto nos va a abarcar a tener que pensar en la educación por competencias. Por supuesto que hay muchos elementos que exceden, ¿no?, lo que nosotros podamos pensar hoy aquí, en esta conferencia, pero principalmente nuestro trabajo, nuestra tarea que está más cercana, tiene que ver con la currícula, o sea, con los planes de estudio y con los programas de las asignaturas. En este caso, yo voy a trabajarlo con un ejemplo en un programa de las asignaturas, ¿no? Cuando hablamos de un programa de las asignaturas, decimos que, además de la fundamentación y de la materia en sí, de los contenidos de la materia, pensamos en los propósitos de esa asignatura y en los objetivos de esa asignatura. Hoy tenemos que pensar en las competencias. Bien, ¿y qué implica esto? Bueno, evidentemente implica que, poniendo los ejemplos, en un ejemplo yo pongo la asignatura masas 1, ¿no? Propósito. El propósito es algo que no es seguro, que si bien viene de una pedagogía constructivista,
El enunciado dice, bueno, que los alumnos reconozcan los distintos tipos de masas y la manera de utilizarlas. Ese es el propósito que yo puedo tener en un programa de estudios o en un programa de esta asignatura. El objetivo es, a lo que doy por hecho, conductismo, que los alumnos, al finalizar el curso, reconocerán y elaborarán las masas básicas, quebradas, fermentadas, batidas, escaldadas, hojaldradas, secas. ¿Bien? Entonces, algo que nosotros muchas veces hacemos en nuestro programa de estudio. Tenemos un elemento pedagógico conductista y uno conductista. Yo espero que al finalizar, que los alumnos al finalizar el curso reconocerán y elaborarán las masas, lograrán tal cual o cual cosa. La competencia lo da por hecho, con una verificación, pero el alumno lo que ahí hace es reconoce y elabora todas las masas básicas cumpliendo todos los estándares establecidos. Entonces, el elemento, ¿no?, es totalmente diferente porque no es lo que en el proceso de evaluación que nosotros hacemos tradicional de 2 exámenes, decimos, bueno, el alumno aprobó los exámenes y por lo tanto se supone que cumplió con los objetivos, con el propósito de la materia, se ha cumplido y con los objetivos de la materia. Promocionó, perfecto. Aprobó en la instancia final, perfecto, ha cumplido. La competencia me hace trabajar desde otro lugar. Si realmente eso lo ha aprendido, lo ha hecho realmente, ¿sí? Entonces necesito verificarlo antes de que termine. O sea, nace como parte del proceso, es el centro de ese proceso de la asignatura. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo podemos evaluar las competencias? Hay 2 formas generales en que nosotros podríamos evaluar las competencias. Una evaluación de modo integral, ¿sí?, que al final de todo el desarrollo de una asignatura, evalúo todo su desempeño y con eso demuestro que adquirió la competencia, ¿sí? Si yo le pido que me diseñe una casa, me debe entregarme el prototipo, la maqueta, ¿bien? Y yo deberé tener ciertos criterios para saber si esa maqueta que tiene cumple con los estándares de calidad. O sea, si me hace una maqueta que está proporcionada, que tiene que ver con una proporción basada en la realidad, bueno, todos los elementos y evalúo al final, ¿no?, como proceso. Y el otro tiene que ver con que, bueno, las instituciones educativas no son certificadoras como, por ejemplo, una certificadora de ISO, en la que me dice, bueno, la empresa cumple con todas las normativas de ISO y entonces aprueba y le certificó eso, sino que nosotros vamos haciendo un trabajo progresivo durante todo el desarrollo de nuestra asignatura y obviamente de la carrera que ese alumno está haciendo. Entonces, tenemos una acción permanentemente progresiva y que vamos observando si los alumnos cumplen con los requisitos cognitivos, si cumplen con los procedimientos y si cumplen con los aspectos actitudinales que hacen a la asignatura y a la carrera en sí, ¿no? ¿Cómo elaborar una rúbrica? Entonces, vamos a poner el ejemplo de un proceso de aprendizaje. Para evaluar los procesos de aprendizaje, digo, bueno, tengo que tener en cuenta estos propósitos, los objetivos del programa, y con ello debo lograr esas evidencias, ¿sí?, de alguna manera, de esos aprendizajes. Y de acuerdo a un estándar esperado. La forma de evidenciar esos aprendizajes es claramente, bueno, hacer actividades que le sirvan al alumno para adquirir las competencias. O sea, si yo le hago una actividad que no le sirve para valorar esas competencias, bueno, evidentemente no voy a obtener un resultado. Entonces tengo que pensar que si tengo una competencia, tengo que generar una actividad que dé por resultado de esa actividad un aprendizaje y que ese aprendizaje esté relacionado con la competencia que yo estoy planteando. Y evidentemente, para poder hacerlo, tendré que pensar en algunos criterios, ¿sí?, que me permitan orientar al alumno y, basado en ese elemento de competencia, para que esa actividad evaluativa sea de forma o general en cuanto a un plan de estudios o en particular en una asignatura. Entonces ahí tendré que decir, bueno, para esta asignatura, ¿qué criterios voy a trabajar? De acuerdo a las características, no es los mismos criterios que yo puedo trabajar o en los mismos niveles que puedo trabajar para un alumno de primer año que de segundo año, tercer año, de cuarto año, ¿no?, a recibirse. Entonces tendré que trabajar esos criterios y pensarlos en función de su asignatura y su nivel de asignatura.
trabajemos esta actividad o pensemos esta actividad. Si yo me planteo en un alumno que está haciendo la asignatura masas 1, digo, el alumno lee los contenidos de cómo debe realizarse esa masa fermentada, sus orígenes y las comidas que se pueden preparar con ellas. Bien, es lo primero que yo le hago al alumno, leer un contenido. Segundo, el docente explica el uso de la misma, da lugar a pistas, ¿no?, y detalles importantes para su elaboración, presentando una actividad práctica. La actividad práctica consiste en elaborar esa masa fermentada para hacerla en una realización de una pizza. Y ahora debo evaluar la misma, y entonces voy a utilizar ciertos criterios. Por ejemplo, la higiene, el cuidado de los alimentos, el orden al trabajar en una cocina, el logro de esa fermentación, el gusto del producto final, ¿no? Son criterios que analizo para esta actividad, poder analizarla y evaluarla bajo esos criterios. Quiere decir que si el alumno reconoce los criterios, sabe cuáles son los criterios, sabe que además de que hacer la masa para la pizza, tiene que cumplir con las normas de higiene, el cuidado de los alimentos, tener en orden su cocina, lograr que fermente la levadura, ¿sí?, y que además sea rica el producto. Entonces, lo oriento con estos criterios para que el alumno sepa qué espero de él. Porque si yo no le doy estos criterios, ¿qué es lo que va a decir el alumno? Bueno, yo te voy a hacer una pizza, y hace la pizza. Entonces, no tienen cuidado los otros aspectos. Al saber cuál es el criterio, entonces a mí me permite armar eso. Por lo tanto, para poder evaluarlo y para ser lo más justo posible o más objetivo posible, utilizo los criterios y elaboro un instrumento para evaluar la actividad, que sería una matriz, ¿sí?, basada en estos criterios, donde yo voy a puntualizar y voy a pesar estos criterios, ¿sí?, en base a lo que para mí me parece más importante que el alumno tiene que aprender. Fíjense aquí que en la primera tabla aparecen los criterios, que tiene una determinada ponderación y que tiene 3 niveles de ponderación. Entonces, la configuración será que, bueno, yo lo evaluaré de higiene con un nivel 1, 2 o 3, de cuidado de los alimentos 1, 2 o 3, y así sucesivamente, con lo cual la configuración de su evaluación, por supuesto que solo con decirle regular no hace una retroalimentación completa, ¿no? O sea, el regular yo le puedo poner todos los aspectos por los cuales está en nivel 1. Si yo los completo, entonces el alumno podría saber por qué obtiene una nota cuantitativa, que es el resultado de un instrumento de evaluación que le da una retroalimentación y sabe qué es lo que tiene que mejorar. El producto estuvo excelente desde el punto de vista del gusto, pero el orden de la cocina fue un desastre, ¿no? Entonces, eso le permitiría al alumno que en qué debe ajustar y no pensar que porque le salió rico, bueno, no tiene que ver las otras cosas. O porque salió una nota que no es la que esperaba, bueno, ¿cómo la deberá ajustar esa nota? Y ahí es muy importante todo ese proceso de retroalimentación a través de una rúbrica, que les hemos llamado rúbrica o matriz de criterios, que me permiten hacer eso. Ahora, ¿solamente es esto? No. Esto generalmente nosotros lo hacemos, a veces lo utilizamos, a veces lo hacemos visible a los alumnos, a veces no, lo tenemos como una herramienta personal en la que evaluamos al alumno, pero por ahí no se la hacemos conocer. Pero claramente que tenemos criterios a evaluar, no es que no estamos haciendo eso, todos nosotros hacemos eso y lo hacemos muchos en otros casos, lo hacemos a la hora de corregir y tenemos en consideración esos aspectos, ¿no?, o algunos otros. Ahora es la parte donde yo se lo presento al alumno previamente para que sepa por qué va a ser evaluado, que lo ayuda y colabora para que logre esos objetivos, ¿no?, para que logre esos resultados. ¿Cuáles son las diferencias que podemos ver en el armado de un programa? Por supuesto que hay muchas teorías, algunas controvertidas o no, pero a grandes rasgos se plantea que las diferencias del armado del programa es el programa tradicional que nosotros trabajamos estaba centrado en los temas, en las unidades, en los contenidos, en las actividades que hacemos y evaluamos en función de esos temas y unidades y contenidos de la asignatura que llevamos adelante.
Cuando trabajamos por competencias, las competencias son las que conducen el armado del programa. Entonces, yo tendré que pensar cuáles son las competencias que tiene que adquirir el alumno en esta asignatura y cuáles son las evidencias de que esas competencias se cumplen y qué contenidos tendré que darle para que las pueda hacer y qué prácticas reales le tendré que dar para generar las evidencias que me permitan ver que esas competencias se lograron. Entonces, el eje central va a pasar como que, si bien en ambas situaciones requiero de criterios para evaluar, pero en las competencias tengo que utilizar una estructura distinta, en base a la taxonomía de Bloom, pero con otras herramientas complementarias. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que yo tengo que trabajar sobre el resultado de los aprendizajes, porque ¿cómo voy a saber si esa competencia se logró? Bueno, tengo que establecer resultados de los aprendizajes. Allí donde tendré una estructura en la que voy a tener que tener en cuenta un formato donde, por un lado, tengo que qué acción, qué es lo que se quiere conseguir, cuál es el objeto determinado en que se va a trabajar, ¿sí? Aquí en va a recaer esa actuación, cuál va a ser la finalidad de ese resultado y en qué situación se va a dar ese aprendizaje. Poniéndolo un poquito más en simple. Mi estructura de cómo construye un resultado de aprendizaje va a tener en cuenta el verbo, ¿sí? Acuérdense lo que hablábamos de la taxonomía de Bloom, el verbo, el objeto de conocimiento o contenido, la finalidad, o sea, el para qué, y bajo qué circunstancias. Entonces, supongamos, haciendo los ejemplos que vimos anteriores de las masas, ¿no? Yo establezco una competencia que me dice, analiza los diferentes tipos de masas que existen para realizar pizzas en una fiesta de amigos. Esa es la competencia que yo pretendo establecer, ¿no? Como condición para que el alumno cumpla. Eso es una competencia, o sea, ese es el resultado del aprendizaje. Ese resultado del aprendizaje, ¿qué me va a decir a mí? Bueno, que sabe analizar, que sabe distinguir los distintos tipos de masas y entonces puede utilizar la que sea más correcta para realizar pizzas. Y además va a saber que esas pizzas están en un contexto determinado en la que está haciendo pizza para sus amigos, no para comensales de un restaurante, ¿no? O sea, que va a tener ciertas características distintas a de otros. Entonces, este resultado de aprendizaje es el que yo voy a tener que trabajar a la hora de elaborar mi programa de estudios, mi materia, mi asignatura. Por lo tanto, el punto de partida son las competencias, ¿sí? Esta competencia es el orden de partida por el cual los temas y las actividades que vamos a realizar deben ser alcanzadas por el alumno. ¿Y qué implica esto? Bueno, mientras que hasta ahora nosotros teníamos como guía los temas, los contenidos, y que teníamos muchos contenidos y que elaboramos muchas unidades con muchos contenidos, con muchos autores, con mucha información, que es válida, muchas veces estamos parados sobre que lo importante son dar todos los contenidos, dar todas las unidades, darlo todo, completar todo. Con el punto de partida basado en las competencias, la guía son las competencias. Mis competencias semestrales serán 3, 4 importantes, centrales. Por lo tanto, lo importante es lograr las competencias. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Utilizando los contenidos apropiados y haciendo las actividades apropiadas para que esas competencias, para que esos resultados de aprendizaje sean visibles, se evidencien y entonces se alcancen esas competencias. Obviamente que, visto así, es como, tenemos que hacer la materia de vuelta. Bueno, no desesperáis, ¿no? Esto se supone que es un proceso en que va a llevar un tiempo, que no es solamente de una materia, sino que tiene que ver con un plan de estudio. No es lo que yo hago en mi materia en particular, sino que va a tener que venir de una estructura a nivel universidad, a nivel Ministerio de Educación, a nivel plan de la CONEAU, ¿no? Que seguramente va a dar ciertas pautas y ciertas líneas de trabajo, que actualmente hay algunas de ellas para algunas carreras específicas.
Entonces nosotros podemos ver aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una unidad, ¿sí? De un programa en la que dice unidad de competencia. Aplicar y desarrollar el organigrama correspondiente a la empresa de acuerdo a sus necesidades. Hay un sistema de conocimiento que serán los contenidos, un sistema de habilidades y un sistema de valores a alcanzar. Entonces, mi programa va a estar centrado en eso, en cuántas unidades de competencia hay y qué contenidos voy a utilizar y qué forma voy a hacerlo y qué habilidades tengo que lograr que ese alumno tenga para alcanzar esa competencia. Pongamos otro. Debe ser capaz de implementar diversos sistemas de controles a nivel empresarial, optimizando los recursos de la misma. Por supuesto que los contenidos están, no es que se eliminan los contenidos, pero los contenidos van a estar alineados, coordinados en función de lograr esa competencia. Entonces, eso me hace que revise desde qué lugar, ¿no?, trabajo esa asignatura. Ahora, esto me lleva a algunos interrogantes que seguramente a varios de ustedes se les haya presentado como se me presentó a mí, a la hora de ver cuántas actividades requieren trabajar en una educación basada en competencias. Primero es, ¿debemos elaborar las competencias en la educación de acuerdo a lo que espera el mercado o no? Bien, hoy por hoy hay dos miradas. Uno dice, bueno, tenemos que pensar en lo que dice el mercado y entonces elaborar la asignatura, los planes de estudios, lo que el mercado dice. Y vamos a encontrar algunos que sí dicen esto y otros van a decir, o las necesidades que se presentan es esta, pero recordemos que nosotros formamos profesionales que requieren una mayor continuidad en el tiempo, ¿no? No ante una situación puntual de mercado, ¿no? Es como si, bueno, ahora tenemos que enseñar a utilizar el MIT y solo usar el MIT. No deja de usar el MIT, tiene que saber sus competencias de su carrera, de su profesión. Entonces, aquí, sin dejar de observar lo que pasa en el mercado, ¿no?, tener en cuenta que nuestro proceso tiene que trabajar en función de la profesión en la que estamos llevando adelante o la que queremos que ese alumno obtenga, ¿no? Entonces, está bueno esto de tener una mirada hacia el mercado, de lo que el mercado nos plantea, de lo que se ha globalizado el mundo, de los distintos aspectos que los alumnos tienen que aprender para insertarse en un mercado laboral, pero sin que esto se convierta en otra vez volver al proceso de la revolución industrial, donde hacíamos estudiantes para que vayan a fábricas, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, por lo menos es un interrogante que nos podríamos plantear. Otro que sería, ¿cómo trabajamos hasta ahora en la educación superior? Bueno, el hecho que venga esta idea de educación por competencia, ¿quiere decir que hemos hecho las cosas mal? No, claramente que no. Hay cientos, miles, millones de profesionales que han salido de nuestras universidades, de toda la educación superior, que son excelentes profesionales. No es que esta idea de que, bueno, ahora van a ser mejores. No, digamos. En todo caso, podemos decir que, bueno, hay una mirada superadora, hay otra forma de observar las cosas, ¿no? Pero no es que esto viene porque se estaban haciendo mal las cosas, no. Claramente no es así, porque hay generaciones de aprendizaje de profesionales, con lo cual es una herramienta nueva, nos permite observar otras cosas, nos permite en un contexto determinado para estudiantes nuevos, pero que claramente no hemos hecho mal las cosas. Lo que está mal es mal, pero no tiene nada que ver con que esto pareciera resolver los problemas educativos que podrían presentarse en nuestra educación en particular y en la educación en general, ¿no? ¿La evaluación por competencia es una teoría o una herramienta para la formación de los estudiantes? Bueno, acá también podemos encontrar diferencias. Hay algunos que presentan la evaluación por competencias como una nueva teoría, una nueva forma de enseñar. Y otros lo piensan como una herramienta que colabora, que ayuda, ¿no?, a la formación de los estudiantes, complementa la formación. Y sobre todo que en un contexto de formación que está centrado en el alumno. Entonces, ahí nos planteamos, ¿cómo empezamos a desarrollar nuestros programas en base a competencias? ¿Sí? ¿Cómo podemos ir trabajando en ello? ¿Y el aprendizaje es centrado en el docente o en el alumno? Bueno, claramente
las competencias o el modelo de evaluación competencias está basado en una educación centrada en el alumno. Es decir, donde el alumno es el que debe aprender y aquí creo que sería importante, y además nosotros estamos observando o estamos viendo esta idea de que el alumno estudia ahora solo, investiga muchas cosas solo, que si bien nosotros seguimos, por ejemplo, en nuestro ámbito, trabajando mediante una herramienta virtual para poder comunicarnos con ellos, para tener clases todas las semanas, bien, pero el alumno también hace todo un proceso propio. Y cada vez entendemos que esa educación centrada en el alumno es la que le permite lograr también estas competencias. Porque si no, que nos quedamos atados a que el alumno responda sobre lo que el docente pide y no sobre lo que él debe alcanzar como logros, ¿no? Ahí tiene que ver un poco también esta escuela o esta escuela más constructivista, una pedagogía basada en esta educación centrada en el alumno. Bien. Yo, para este aspecto del arte de escuchar que ustedes incorporaron, que lo vamos a ir... hay muchos más contenidos de esto, pero no quiero abusar del tiempo y de la capacidad de escucha que ustedes también tienen. A veces me parece que cuando nos adentramos en escuchar a los alumnos, a mí me gusta, quizás por mi actividad con chicos más chicos, yo suelo trabajar en lo que es actividades con niños en la parroquia y chicos de 8, 9, 10, 12 años, y uno encuentra en ellos y en la forma en que uno se comunica con ellos, en que a veces no nos damos cuenta al no escuchar correctamente por qué los chicos hacen lo que hacen y dicen lo que dicen. En este caso, este gran maestro José Antonio Fernández Bravo, él plantea una mirada sobre el arte de escuchar, atendiendo a que él introduce en la mirada del docente en que es más importante que el docente aprenda a enseñar desde la mente, desde la mente del que aprende, o sea, que enseñe desde la mente de quien aprende, ¿no? Entonces, él nos plantea en algunos aspectos y hace un ejemplo que yo se los traigo acá, seguramente lo cuenta mucho mejor él que yo, pero él contaba una anécdota en la que decía a un nene, le preguntaba si tenés 3 caramelos, ¿te podés comer 5? Y el nene le contestaba claramente que no. Entonces le dijo, epa, qué rápido, ¿no? Qué bueno. Y entonces se le ocurrió preguntar por qué. Y el nene le contestó, porque vomito. Entonces este chico no está comprendiendo, no entendió mi pregunta, ¿no? O sea, el ejercicio que yo estoy planteando. Evidentemente aquí tendré que tener en cuenta que no hay comprensión de lo que se dice. Día siguiente cuenta que se comunica con la mamá del niño y le comenta a la mamá de que el niño estuvo enfermo porque estuvo comiendo muchas golosinas y se sentía mal, que vomitó, ¿bien? Entonces ahí volvió a esa pregunta que le había hecho. Claro, no es que el niño no comprende, no es que no ha entendido la consigna. Lo que pasa es que lo que respondió no tuvo que ver con lo que yo le pregunté, sino lo que él entendió de lo que yo le pregunté. Él dijo, 3 caramelos me puedo comer, pero si me como 5, me va a hacer mal. ¿Bien? Entonces no relacionó la matemática en eso, pero sí hizo una relación, sí comprendió qué estaba pasando, algo todavía mucho más complejo que era entender que él se podía enfermar si comía más cantidad de la que podía su estómago, ¿no? Aceptar. Seguramente muchos de ustedes han encontrado en Internet muchos de estos elementos que no sabemos hasta qué punto son verídicos o no, pero que dan lugar a cuántas veces los alumnos responden a cuestiones que parecen haber respondido mal. Y en realidad
¿Hay un tema de comprensión o hay un tema de enunciación? No sé qué tal se ve porque por ahí son un poquito chiquitas las imágenes, pero seguramente alguno de ustedes lo ha visto, ¿no? Y las respuestas de alumnos de chicos, que ante ciertas consignas se han encontrado con esto, ¿no? Entonces, podemos encontrarlo, me tomé como ejemplo y digo, fíjense, ¿no? Escribe contrarios: frío, calor, alto, bajo, bonito, feo, día, Carrefour. Es un ejemplo clásico que podemos aquí encontrar en la Argentina, ¿no? Como respondería un chico después de casi un año y pico de no ir al colegio y sigue a ir a un supermercado. ¿Bien? Entonces, yo me lo planteaba de este lugar, que es por ahí un poco más lúdico, ¿no? Esta idea del escuchar. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De cómo trabajamos las actividades para aprender, cómo explicamos las actividades. Las actividades o los problemas que elaboramos, además de que sea un problema, ¿es un problema que le sirve al alumno? O sea, ese problema, ¿no? Un ejercicio que lo lleva a una situación problemática que le sirve al alumno, que le hace adquirir un conocimiento nuevo, o solamente es una forma de complejizar la tarea, ¿no? Qué importante es lo que busco retroalimentar como proceso del aprendizaje. Y después, ¿cómo evalúo? ¿Qué es lo que yo necesito evaluar? ¿El objetivo o el procedimiento para llegar al objetivo? Entendiendo por objetivo que una de las cosas que nos puede pasar es que nosotros esperamos que los alumnos nos contesten algo. Y si no contesta eso, está mal. Ahora, nos ponemos a pensar de por qué contestó eso, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasó para contestar algo que no era esperado? ¿Cuál fue el problema en ese proceso de aprendizaje? Bueno, eso requiere un proceso de retroalimentación, claramente, ¿no? Si alguien no comprendió cómo responder, bueno, no está tanto en lo que estudió o no comprende, sino también si yo estoy viendo si mi consigna, si la forma de abordar ese aprendizaje o esa evaluación de aprendizaje es la correcta. Bien, me gustaría acá, porque ya creo que hay muchas más cosas como para poder trabajar, pero me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna pregunta. No me quedó, Pablo, Susana Hughes, no me quedó muy clara la diferencia entre propósito y objetivo. Bien. Bueno, claramente lo que, en particular lo que nosotros solemos trabajar sobre la idea de un plan de estudios es una cosa: ¿cuál es el propósito de la asignatura en sí? O sea, ¿qué es lo que la asignatura quiere? ¿Y cuál es el objetivo que yo quiero que el alumno alcance al finalizar el recorrido de la materia? O sea, supongamos que yo como propósito deseo que estos contenidos o este contenido determinante sea importante para su proceso de aprendizaje del alumno. ¿Bien? Pero el objetivo radica en qué es lo que va a lograr o qué es lo que espero que logre ese alumno. Volviendo al ejemplo que les planteé en el caso, ¿no? Que tenía que ver con la elaboración de una masa. Bueno, yo quiero que los alumnos puedan reconocer todos los tipos de masas. Yo quiero que todos los alumnos puedan reconocer todos los tipos de formas de aprendizaje, supongamos. O yo quiero no quiero hacerlo a una materia personal, pero para que no trabajar sobre un contenido propio, pero Todos los tipos, por ejemplo, de explicaciones científicas. De explicaciones científicas, claro. Entonces sí, yo quiero que por ejemplo. reconozca a todos, ¿está bien? Sí. Ahora, eso es algo ese es mi propósito, que los alumnos puedan reconocerlos. Claro. ¿Sí? Bien. El objetivo es que los alumnos realmente, ¿no?, van a poder hacerlo una vez que terminaron, los van a poder poner en funcionamiento. ¿Sí?
¿Qué diferencia esto de la competencia? Es que cuando el alumno se va de la materia, yo no tengo forma de comprobar si el alumno sabe hacerlo o no. Doy por hecho que ese alumno lo ha conseguido porque aprobó los exámenes, porque cumplió con la asignatura, porque rindió quizás dos parciales, ¿sí? Pero la competencia hace que yo lo tenga que trabajar desde el inicio. Es decir, yo estoy trabajando y evaluando y generando actividades con la intención de que el alumno adquiera esa competencia desde el primer momento y que se evidencie durante todo ese proceso educativo que lo ha logrado, que lo ha hecho. Con una verificación, pero que lo ha hecho. Y no dejado a la vista de que cuando después se fue en materia lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros podemos observar, ¿no? Más allá de que de la forma en que los alumnos aprenden o la forma los alumnos recuerden ciertos temas, viene un alumno a trabajar en nuestra asignatura o se incorpora en nuestra asignatura y nosotros le preguntamos algo de un contenido que tenía que haber visto en una materia anterior. Y entonces ahí vemos que el alumno, bueno, no se acuerda, no lo quiere decir, o realmente ya se le olvidó. Entonces, quizás ese objetivo, que puede haber sido muy bueno, no se ha puesto en evidencia, no lo estoy confirmando. ¿No? O sea, para confirmar lo que tendría que hacer, bueno, estar en una materia en un año y al año siguiente tenerlo otra vez como alumno, como por ejemplo pasa en la educación primaria o inicial, donde sí vienen con una maestra que pueden hacer un seguimiento del alumno. Yo sé lo que te expliqué y ahora puedo ver tu seguimiento y puedo saber si ese objetivo que yo tenía en primer grado se sigue en el segundo, se sigue en el tercero. Bueno, en la educación superior eso es casi imposible verlo, y cuando planteamos muchas veces, es decir, bueno, no sé, un ejemplo que me acuerdo yo es, ¿saben hacer análisis FODA? Y todos te dicen que sí, que lo vieron, que en alguna materia lo escucharon. Ahora, cuando uno les dice, bueno, analicen esta situación de análisis FODA, y en la práctica se ve que no lo tienen claro. Entonces, la idea que tiene por lo menos, o la herramienta basada en esta evaluación por competencias, lo que busca es que el alumno al finalizar el curso haya hecho FODA y yo pueda tener evidencias de que lo sabe hacer, que lo hizo, que lo elaboró y lo hizo bien. Cumplió con un estándar. Puede haber sido que lo tiene recontra claro, o puede ser que, bueno, tiene dudas, pero las puede mejorar. Pero lo ha hecho. Y no que solamente lo ha leído, o ha estudiado, o ha hecho un solo trabajo práctico domiciliario sobre ello, sin lograr suficientes evidencias de su competencia. No sé si ayuda, Susana. Perfecto, perfecto. Perfecto. En algunas materias es más fácil. Y tomo un ejemplo muy tonto, por ejemplo, análisis sintáctico en el secundario. Si no lo aprendiste en primero, en segundo el profesor se va a dar cuenta que no adquiriste la competencia, y en tercero mucho peor. Por ejemplo, exacto, me ocurre una cosa así simple, sí. o sistemas filosóficos. Sí, sin ser un especialista, yo creo que también en todo lo que tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Eso, cuántas dificultades se generan digamos, al tener ciertos tropiezos en esa asignatura en los primeros años, y cómo se van trasladando año a año, ¿no? Y las dificultades que se le generan. En los idiomas, Pablo. En los idiomas, claro, Victoria. Perfecto, sí. Tal cual. Exacto. Tal cual, ¿no? Aun cuando no tengas el mismo profesor, bueno, adquiriste. ¿Qué pasó el año pasado? O el otro año que no lo adquiriste como competencia, ¿no? Bueno. Sí. Sí, tal cual. Sí, sucede con todas las materias que son correlativas, en realidad. Sí. En general. Claro, en el caso de los idiomas, me parece, ¿no? Opino por ahí sin tener todos los detalles, pero quizás ustedes tienen, en caso de nuestra universidad, tienen como nivel 1, 2, 3, y por ahí alumnos se los vuelven a cruzar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tengo alguna referencia de alumnos, pero por ahí en alguna asignatura donde el alumno
lo vemos, no sé, uno le da una materia y otro le da otra asignatura y vienen a vos, no sabés cuáles son los conocimientos, ¿no? Ahí es donde tendría que trabajar, por supuesto que se puede hacer, ¿no? Sobre hacer una evaluación inicial, ¿no? Como para saber qué es lo que el alumno sabe, algo que en idiomas se hace mucho, creo yo. Diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico, Pablo. Un diagnóstico, claramente, que por ahí a veces en las asignaturas, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de cantidad de clases, por una cuestión, bueno, a veces no podemos realizarla, ese diagnóstico, ¿no? Y además es diferente porque probablemente nos encontramos con alumnos que hayan hecho algunas materias pero no hicieron otras. Y sobre todo en esta modalidad cuatrimestral, y entonces por ahí hacen unas de primero y tienen otras de segundo, y entonces no puedo hacer una evaluación que sea de diagnóstico y equitativa a todos, ¿no? Objetiva, porque por ahí algunos vieron una materia y otros no lo vieron. Sí, Eduardo. El tema está planteado y se está viendo en muchos talleres y en muchos lados el tema de las competencias, y hace rato que está dando vueltas y bueno, está viniendo a través de las normativas del Ministerio de Educación, el CONFEDI y demás. Exactamente. El tema es el proceso de competencias es interesante porque es como meter todos los conocimientos en una coctelera y sacarlos de nuevo, pero no obstante tenemos que llegar al mismo objetivo, que creo que siempre la educación fue orientada hacia el alumno, porque lo que nosotros tratamos de elaborar es contribuir a la construcción de un profesional, sea un ingeniero, un licenciado, lo que fuera. O sea, siempre trabajamos para el alumno. Sí, no creo que en algún momento trabajemos para nosotros mismos, ¿no? Trabajamos en virtud de la gente que tenemos delante nuestro, de los seres humanos que tenemos delante nuestro, que tratamos de educar. Ahora el tema es tratar de meter toda esta cantidad de verbos y procedimientos y de cosas para elaborar estas competencias en un proceso que pareciera, como en algunos lados dicen que la evaluación, o mejor dicho, la educación orientada hacia el alumno tiene que seguir los tiempos del alumno, donde parecería que la educación por competencias, en vez pareciera que va a ser infinita. Es un proceso que tiene 12, 14 semanas, seamos realistas. Nosotros arrancamos la materia en marzo, en julio se termina, y arranca ahora en agosto, y en noviembre se termina, y es un proceso donde uno tiene, con mucha suerte, un día entero por semana para estar con esa persona, pudiendo estar, si fuera la clase presencial, no este proceso disruptivo donde realmente no observamos al alumno, solo vemos la cara. Cuando el alumno está en clase, uno convive con él, rodea, pasa alrededor, está con él y con sus compañeros él, interactúa y demás, procesos que con esta cosa de la virtualidad, cada uno está en su casa, en su pantalla, y no es lo mismo. El tema es cómo meter todo esto en 12, 14 semanas. Claro, sí, creo que es un poco tiene sus dificultades, es claramente que sí. Es bárbaro, en el proyecto es bárbaro, pero si estuviéramos hablando de la educación que tuvimos los que estudiamos en los 70, en los 80, que las materias eran anuales, entonces es un proceso durante un largo año que uno puede hacer. Pero te dicen, haga un proyecto de tal cosa, y hasta que arranca y puede tratar de que el alumno observe y tome velocidad en el proyecto, cuando se quiere acordar ya tiene el primer parcial, el segundo, y ya se fue. Entonces es una idea larga, pero para meterla en 12, 14 semanas hay que ver qué herramientas tenemos para poder hacer eso. Sí, además es compleja, como lo planteas, Eduardo, y además porque hay muchas cosas que tendrán que reverse. No lo digo a nivel UDEM, o sea, uno lo piensa en general, no estoy hablando a nivel educativo, pero en nivel educativo en general, porque
claramente, como lo decís, nosotros tenemos que pensar de cuántas competencias se pueden llegar a establecer dentro de un semestre. O sea, tenemos que acotar esas competencias, porque si nos vamos en competencias es imposible darlas, porque o las vas a dar parcialmente, o los alumnos no lo van a lograr, o estos procesos de evaluaciones, que conjugan un proceso, digamos, un evaluar los procedimientos para hacer unas competencias, pero que no coinciden con 2 exámenes cuantitativos parciales en el medio, que traban, digamos, ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde llegaste? ¿No? Entonces, quizás esto va a tener que venir de la mano de una evaluación formativa, o quizás de este modelo de una evaluación por competencias al final, que ahí sí uno podría tener como más espacio, ¿no es cierto? Pero bueno, requiere también todo un trabajo diferente y depende de las carreras, depende, o sea, esto no puede estandarizarse en general para todas las carreras, sino que va a tener su proceso como lo ha tenido todas las ingenierías, ¿no? En todo este proceso a través del Confedis y el Ribo Rojo sobre la evaluación de las distintas carreras y las competencias, que va a llevar su tiempo, y de hecho hay mucho trabajo por delante, y en el caso de las ingenierías han avanzado muchísimo, ¿no? De establecer competencias a nivel Latinoamérica, bueno, y que todas obtengan esas mismas competencias y que apunta a lo mismo, pues llevaron un trabajo de muchos años, no es de hoy, eso, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras carreras que todavía no han comenzado, y eso requerirá mucho tiempo, ¿no? Y digamos, trabajos en grupos colaborativos, esto no es el trabajo individual docente. Sí, de un docente que por ahí se tendrá que pensar y preparar en función de eso, pero claramente es algo integrador, no es algo solamente personalizado. Sí, es igual que el tema que planteaste al principio, o sea, esto del tema de las competencias que arranca porque dicen que en los 70 las empresas no conseguían profesionales aptos para sus puestos de trabajo. Bueno, en los 70 diseñan, yo necesito profesionales para esto. Cambiamos toda la educación, tardamos, 5 o 10 años, y a los 10 años resulta que el profesional que necesitamos es otro. Entonces, esto tiene que ser algo un poco más universal, más abierto, porque estamos haciendo, porque si no, lo que estudió César Pelli para hacer arquitectura, no tendría que ser lo mismo que sale un arquitecto ahora, y bueno, este hombre cursó el mundo y es reconocido en todas partes. O sea, él tuvo una educación universal que le permitió insertarse en otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo, y hacer obras que son compatibles con cualquier otro profesional. O sea, no encasillar el producto final, que es el profesional egresado, en algo que después no le permita abrirse a otra cosa, ¿no? Magnífico ejemplo, López, magnífico ejemplo. Sí, tal magnífico. Cual. Si no, todo lo que estudiamos no nos ha servido. Y bueno, pero para eso está la actualización. Nosotros nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades y al mercado, también, como dijo Pablo. Tenemos que actualizarnos en todo momento a los profesionales de cada disciplina. Pero bueno, en la educación y los contenidos y en los elementos a los que tenemos que dar a los alumnos tienen que ser abiertos y le permitan al alumno estar abierto a ampliarse, no encasillarse a solo lo que el producto dice, yo preciso tal cosa, porque a veces toca y no me quiero meter en el área de recursos humanos, pero a veces buscan el profesional del perfil tal y cual, y por ahí... Pero comparto completamente, Eduardo, siendo de esa pata de recursos humanos, a veces se solicitan cosas que no existen. Entonces, a ver, pensemos en la realidad, o sea, una cosa es ser un profesional de recursos humanos generalista, y otra cosa que quieras tener menos empleados. Entonces, por eso tenés uno generalista. Entonces, son cosas muy distintas, así que, bueno, yo creo que y tampoco, digamos, estas competencias son muy buenas, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Porque no ha pasado, ¿no? Y hay todo, por ejemplo, yo leí hace un tiempo sobre las problemáticas que se establecen sobre algunas
instituciones de México, donde por ahí pusieron competencias, pero como no algo, o sea, como para incorporarle las competencias, pero no ponerlas en acción, no centrarlas en la competencia, sino como un toquecito de competencia. ¿Viste? Y bueno, estamos haciendo competencias, bueno, esto a medias no se puede hacer. Si se va a hacer, requiere un trabajo profundo y no solamente un cambio de máscara. ¿Sí? Porque si no va a ser contraproducente, o sea, si no se hace bien, con profundidad y con verdadero análisis de cada una de las profesiones, de los planes de estudio, las asignaturas, en realidad va a ser una máscara, es ponerle o agregarle cosas que definitivamente después no van a pasar al aula, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay alguna consulta más o alguna duda más o algún aporte más que quieran hacer. No sé si vale, pero a ver, no sé si entra dentro de lo que podemos llamar competencias el hecho, por ejemplo, de que el alumno debería, en un nivel terciario, en un nivel universitario, saber claramente qué es, por ejemplo, describir, clasificar, analizar, contrastar, comparar, ¿sí? Yo muchas veces pregunto en clase, bueno, ¿qué es escribir? Y es describir cómo es, me contestan, ¿sí? Entonces, entran dentro de la competencia estas habilidades, estas consignas que muchas veces los alumnos no entienden, porque no saben, por ejemplo, lo que es clasificar, o lo que es contrastar, o lo que es comparar. Claro. Sí, Son vagas ideas las que tienen, vagas ideas. Lo que es definir, tampoco. Claro. ¿Entran dentro de lo que se llama competencia? Y, a ver, claramente son aquellas competencias que las que tendría que haber adquirido al terminar un secundario, en el caso que vos lo planteás, ¿no? Por ejemplo, pero sí, no las adquirieron. Claro, exactamente, ¿no? O no hay una comprobación de ello, ¿no? Y también... Hoy dijeron diagnosticar. Bueno, diagnosticar. Vos le preguntás a un alumno qué es diagnosticar y no sé si sabe contestarlo. Sí, nosotros tenemos, o generalmente en las universidades nos encontramos con, en algunos casos, ¿no? Cursos de nivelación que permiten colaborar en ello, pero son para algunas materias, no son para todas. Sí, Marcelo. Claro. No, yo simplemente quería aportar un par de cosas. O sea, las carreras de ingeniería, todas las carreras del artículo 43, ya entraron en el régimen de competencia, están en licitación por parte del año 2023, por lo cual nosotros no tenemos tiempo de llevar este proceso de forma evolutiva. Dentro de las competencias, lo que se establece son marcos referenciales donde hay competencias genéricas, hay competencias blandas, que es lo que mencionaba Susana, que lamentablemente si no las traen del ciclo secundario, suele ocurrir, claro, hay que establecerlas dentro de la universidad, o sea, dentro de la facultad. Yo hablo de ingeniería, que es lo poquito que conozco, y lamentablemente ese trabajo nos toca a nosotros, por eso el choque de la mayoría de los ingresantes es tan violento cuando entran a la universidad. O sea, la universidad o las universidades o las carreras de grado no han bajado eso, y el ciclo medio ha perdido un montón de concepto que traía. Pero, y respondiendo un poco a Eduardo también, lo que se ha establecido, actividades reservadas para carreras, con lo cual, en la formación de profesional, la idea no es volver a formar profesionales, por poner un ejemplo que Eduardo va a entender perfectamente, un ingeniero mecánico con máquinas navales, que aparte de lo que sabía de mecánica tenía que saber de todo. Eso no existe más. Hoy es un ingeniero mecánico que tiene que irse con las competencias suficientes para cumplir las actividades reservadas, más el perfil que le quiere dar la universidad. Esto no quiere decir que sea fácil. Es muy complicado, pero es la forma de hacer, donde muchos de los contenidos que se volcaban, hoy no se vuelven a volcar, porque el profesional de hoy día, si bien sigue siendo profesional, es distinto al de los 70 o
ya que le gusta a Eduardo de esa época, que fuimos compañeros de estudio, donde nosotros nos recibíamos y la posibilidad de hacer una especialización o un posgrado era lejana. Hoy prácticamente en ingeniería todavía no tanto, digamos, pero en otras carreras, no sé, podrían nombrar psicología, básica, es muy difícil que un profesional se reciba de abogado, de psicólogo y no esté pensando ya en la especialización. Entonces, eso es lo que hace que se pueda. Ahora, la evaluación por competencias es fundamental. Yo quería decir esto nada más. En ingeniería ya estamos lanzados en la carrera, en un año y pico nos van a venir a evaluar por competencias. O sea, no hay tiempo de hacer el proceso. De hecho, nosotros lo venimos trabajando desde las redes, desde Confedi, desde CONIAU, desde hace un tiempo, porque entonces sabía que venía. Bueno, llegó y ya está. Seremos los conejillos de India y veremos qué sale de todo esto, ¿no? No, nada más que eso quería aportar. No, gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Sí, de hecho es así. Yo no lo quería especificar tanto porque justamente la charla era algo más general, pero sí conozco de estos pasos y todo el trabajo previo que ha habido para llegar a esto, ¿no? Del club y del Confedi y todo lo que se ha hablado desde la CONIAU y bueno, y que ahora se pone en ejecución después de la pandemia, así como, bueno, y ahora arrancamos, ¿no? O sea que eso va a generar en lo particular de nuestra universidad un trabajo que me imagino que ustedes están realizando de un esfuerzo gigantesco, ¿no? Para llevar adelante, y que no es una sola carrera, no estamos hablando de una ingeniería sola. Así que son varias. No, sí. De hecho, nosotros nos hemos planteado como objetivo, que esperamos terminarlo lo antes posible, la modificación de todos los planes de las 5 carreras de ingeniería, porque si no, no hay forma de cumplir con estos objetivos, ¿no? Así que sí, no, lo quería mencionar porque está acá Eduardo, pero está bien. Que es colega y nos conocemos. Sí, está fuerte. Entiendo que es genérico y va bien, y en algún momento le va a caer a las demás carreras también, todas las sí, artículos. Y es importante y además, Marcelo, es importante porque en el caso de las ingenierías hay toda una estructura por atrás que se viene pensando de hace mucho. En cambio, para ir por otras carreras no hay esas mismas trabajos. Entonces, eso va a llevar, digamos, La verdad que no. La historia dice que las primeras carreras de riesgo público del artículo 43 fue medicina y después entraron muchas de las ingenierías para seguir entrando, después fue sumando algunas otras más. En este caso, no sé por qué, ingeniería entró primera con los estándares de segunda generación. Es un cambio muy grande en la ingeniería. No me quiero meter porque no quiero aburrir. No, está bien, pero está bueno que lo hayas comentado porque da una dimensión de que eso no es un trabajo de solamente arreglar un programa, sino que lleva un trabajo de equipo y no solo a nivel de una universidad, sino de varias universidades que van a tener que ponerse de acuerdo para que haya ciertos estándares, ¿no? Si bien los planes o las currículas estaban armadas en función de ir cumpliendo trayectos formativos, hoy es mucho más difícil evaluar por competencia. O sea, hay que anidar de una manera o hay que ir llevando al alumno en esto de lo que es la formación centrada en el alumno y no en el docente, que le contesto, Eduardo. Esto cambia el paradigma completamente. O sea, ahora, antes era la academia, el docente que daba clase y después evaluaba. Y hoy es otra. La implementación hay que pararse con formación centrada en el alumno, con lo cual, y ya termino, digo, hay que hacer toda una reestructuración del plan porque es muy difícil, si no poder evaluar estas competencias, lo que mencionaban, por caso, lo que sea, de inglés 1, inglés 2, es muy difícil evaluar y la competencia hay que ir evaluándola, trazándola hasta el final de la carrera. Entonces, sí, pero no importa, no los quiero aburrir, nada más. No, está bien, Marcelo, pero es importante. Y el hecho de poder pensarlo ya así, ¿no? Porque un poco la idea de esta actividad tiene que ver eso, ¿no? Cómo poder empezar a trabajar desde centrarse en la competencia sin perder los contenidos que hemos tenido y que hemos trabajado, ¿no? Pero que ahora los vamos a organizar en base a eso, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna aporte más o alguna consulta más. Si no, les agradezco profundamente a todos que hayan venido, que hayan tomado un ratito de su tiempo, de una jornada como siempre
de 24/7 que últimamente estamos haciendo. Y bueno, quedará en la posibilidad de estos temas que en algunos casos nos va a afectar más directamente en el trabajo y otros que va a ser parte de un proceso. Así que vamos a seguir en contacto.